Hola, bienvenidos al curso. Mi nombre es Edmundo Marcano y en esta oportunidad veremos el curso relacionado a los diferentes tipos de estimados de costos y veremos igualmente un ejemplo de estimado de costos clase 5 para una subestación eléctrica de 115 kV a 13.8 kV con una potencia de 60 megavoltios amperios. Es de hacer notar que este curso es como un preámbulo a lo que es el curso de estimación de costos, en el cual veremos el uso de herramientas, técnicas, metodología y criterio para los diferentes tipos de estimado, desde el estimado clase 5 hasta el estimado clase 1. También, una vez culminado el curso de estimación de costos, podrán tener acceso a las bases de datos referentes a las productividades para más de 4.000 actividades de la industria. También entregaremos modelos para determinar el costo de operación y posesión de equipos de la construcción. Igual modelos de factor de sobrecosto de labor, gastos administrativos, análisis de precio unitario. Igual vamos a mostrar la metodología a través de hojas de cálculo para realizar los diferentes sumarios de materiales, equipo y labor. Igual vamos a revisar cuáles son esos factores de ajuste a los rendimientos en función de las condiciones de la obra, como son el clima, topografía, terreno, acceso a las instalaciones donde se está construyendo, etc. Igual se les va a hacer entrega de todos los modelos desde el clase 5 hasta el clase 1 de estimados de costos y el modelo de estimado de costos para servicios profesionales, que también forma parte del curso de estimación de costos. Por lo visto, entonces, es un curso bastante completo a lo que la materia se refiere. Los ejemplos que vamos a mostrar son ejemplos referidos a líneas de alta tensión y a subestaciones eléctricas. Bien, iniciemos el curso. Bienvenidos. Para comprender aún mejor el curso es necesario repasar algunos conceptos de los que son la propuesta de inversión, al igual que veremos más adelante lo que son las diferentes fases por medio de las cuales se ejecuta un proyecto. Programas son inversiones en activos recurrentes cada año, mientras que proyectos son inversiones en activos no recurrentes o no repetitivos con un objetivo, alcance, costos y cronogramas de ejecución claramente definidos. Ejemplo de programas. Los programas, especialmente los de mantenimiento, supongamos que se van a hacer mantenimiento a una instalación y por lo general ese tipo de servicios se contratan anualmente, por lo que siempre son recurrentes y son repetitivos, y por lo general incluso se contratan las mismas actividades con las mismas partidas, mientras que proyectos se refiere más bien a esos proyectos que no son repetitivos, como por ejemplo la construcción de una línea de alta tensión de 115 kV, que no son repetitivos ni recurrentes todos los años, sino que son proyectos específicos. Bien, seguimos ahora con la definición de proyectos. Esto se refiere más que todo al índice FEL, Front-End Loading, que es un proceso que permite determinar con claridad, exactitud y precisión los parámetros más importantes del proyecto, como son los costos, duración, etc., mejorando la definición de los objetivos del proyecto
dentro de los objetivos del negocio. Comprende las 3 primeras fases del proyecto: visualización, conceptualización y definición, antes de pasar a la etapa de implantación, que es donde se desarrolla la ingeniería de detalles, procura, contratación y construcción. Clases de proyectos. Clasificación de proyectos de infraestructura. De acuerdo a las disposiciones generales, un proyecto se clasificará como menor si su grado de complejidad es bajo, repetitivo o altamente conocido. Un proyecto se clasificará como mayor si su grado de complejidad es o incertidumbre es elevado. Proyectos de reemplazo. Obras menores que no requieren diseño y corresponden al día a día de la actividad operacional, como por ejemplo reemplazos 1 a 1 de equipos menores. Excluye plantas y equipos con terminación temprana de vida útil en cualquier instalación. Por lo general, los responsables de los proyectos de reemplazo son las gerencias de mantenimiento. Proyectos menores u operacionales. Obras caracterizadas por baja complejidad técnica y alta familiaridad independientemente del monto, como por ejemplo gasoductos, oleoductos, líneas y subestaciones eléctricas, reemplazos mayores de equipos, plantas o instalaciones nuevas o ampliaciones de las mismas, infraestructura civil, líneas de flujo, gas lift, saneamiento de fosas, otras obras menores que requieran diseño. Por lo general, los responsables de los proyectos menores u operacionales son las gerencias de infraestructura y procesos de superficie. Proyectos mayores. Obras caracterizadas por alta inversión, complejidad técnica y baja familiaridad. Por lo general, los responsables para ejecutarlos son las gerencias de proyectos mayores. Diferentes fases de ejecución de un proyecto. Los proyectos inician con la fase visualizar. Más adelante veremos al detalle los objetivos y las metas de estas 5 fases. Los proyectos se ejecutan en 5 fases. La primera es la fase visualizar, donde al finalizar la misma se genera un documento llamado documento soporte de decisión, en este caso D1, lo cual sirve de base para la otra fase, que es la fase conceptualizar. En esta fase se generan una serie de actividades, entre las cuales destaca la ingeniería conceptual. Al finalizar la fase conceptualizar, se genera un documento de soporte de decisión, D2, el cual sirve de base a la fase definir. En la fase definir se elabora y se genera la ingeniería básica. Una vez culminada la ingeniería básica, se elabora y se desarrolla una serie de actividades para luego elaborar el documento de soporte de decisión 3, que sirve de base para la siguiente fase, que es la implantar. En la implantar tiene como característica principal que se termina la ingeniería, de elaborar la ingeniería de detalle. Se culmina la ingeniería de detalle, se tienen las especificaciones, los alcances, se contrata la construcción, se materializa el proyecto. Al finalizar, se elabora el documento de soporte de decisión 4, el cual serviría de base para la siguiente fase, que es la operar. En la operar se le entrega al custodio y se hacen las evaluaciones continuas, se compara con lo esperado del proyecto
y hasta que el mismo, por las condiciones que fuesen, se termina y llega a la vida útil de la planta o del proyecto. Ahora vamos a explicar lo que son las diferentes fases de ejecución de un proyecto. La fase visualizar tiene como objetivo principal identificar los objetivos y propósitos del proyecto, verificar su alineación con las estrategias corporativas y su desarrollo preliminar. Para lograr este objetivo principal, se tienen que alcanzar 3 grandes metas, entre las cuales destacan establecer los objetivos y propósitos del proyecto, verificar alineación del proyecto con las estrategias corporativas o del negocio y el desarrollo preliminar del proyecto. Para alcanzar esta meta se requieren realizar las siguientes actividades: elaborar alcance de proyecto, elaborar estimado de costos clase 5, preparar plan de ejecución clase 5 y evaluar la factibilidad del proyecto. Para evaluar la factibilidad del proyecto es necesario realizar, además del análisis de riesgo clase 5, realizar el estimado de costos clase 5 para determinar la rentabilidad económica del mismo. Una vez alcanzada la meta de desarrollo preliminar del proyecto y todas las demás actividades, se elabora el documento de soporte de decisión 1 para pasar a la siguiente fase. En la fase conceptualizar se tiene como objetivo principal elaborar, evaluar y seleccionar las mejores opciones, estableciendo costos, tiempo de ejecución y conformando la organización para las fases siguientes. Para alcanzar este objetivo se requieren lograr de 2 grandes metas. Una, organizarse para la fase de planificación del proyecto. Para alcanzar esta meta se requieren realizar las siguientes actividades. Primero, conformar el equipo de trabajo. Segundo, formalizar objetivos, roles y responsabilidades del equipo de trabajo. Preparar plan para conceptualizar y definir. Luego se pasa a la siguiente meta, que es la selección de las o la opción o opciones preferidas y solicitar fondos para los estimados de costos, para preparar estimados de costos clase 2. Para lograr alcanzar esta meta se requieren desarrollar las siguientes actividades. Primero, evaluar la tecnología. Segundo, evaluar el sitio donde se hará la construcción. Tercero, preparar alcances conceptual y estimados de costos clase 4. Evaluar rentabilidad de opciones. Para realizar esta rentabilidad de opciones se deben de contar con el costo de la inversión, justamente, que es el estimado de costo clase 4. Preparar solicitud de fondos para alcanzar estimados clase 2. Una vez logrado las 2 grandes metas, se procede a elaborar el documento de soporte de decisión 2 y se pasa a la siguiente fase, que es la fase definir. La fase definir tiene como objetivo principal desarrollar detalladamente el alcance y costos del proyecto, ingeniería básica,
y estimados de costos clase 2, análisis de riesgo y plan estratégico de ejecución de la opción seleccionada en la fase anterior, es decir, en la fase conceptual. Para lograr el objetivo principal en la fase definir, se requiere alcanzar 3 grandes metas. La primera de ellas es desarrollar el paquete de definición del proyecto. Para lograr esta meta, se requieren realizar las siguientes actividades. Primero, analizar los riesgos. Segundo, elaborar el alcance del diseño básico. Estructuras de costos clase 3 para equipos de largo tiempo de entrega, que se elaboran presupuestos firmes más los presupuestos tentativos. Desarrollar planes detallados de ejecución. Preparar estimado de costos clase 2, que es cuando se termina la ingeniería básica y se elabora como presupuesto firme. Evaluar grado de definición del proyecto, que es cuando se determina el índice FEL. Establecer guías para control de proyecto. Y desarrollar plan de aseguramiento tecnológico. Luego se pasa a la siguiente meta, que es establecer proceso de contratación y documento de solicitud de oferta. Para lograr esta meta, se requieren realizar de las siguientes actividades: elaborar, validar estrategia de ejecución y contratación. Desarrollar documento de solicitud de ofertas. Luego se pasa a la siguiente meta, que es preparar el paquete para la autorización del proyecto. Una meta muy importante, porque ya aquí es cuando se compromete los fondos del negocio o de la corporación. Se compromete el presupuesto. Primero, para alcanzar esta meta se debe de tener completadas las siguientes actividades: revisar evaluación para solicitar fondos propios o financiamiento y preparar documentación para la aprobación. Dentro de esta meta se tiene lo que son las evaluaciones económicas, donde se determinan los diferentes indicadores económicos como el valor presente neto, la tasa interna de retorno, el costo-beneficio, tiempo de pago dinámico y todos esos indicadores que determinan la conveniencia o no desde el punto de vista de la rentabilidad de un proyecto. Con toda esa información se elabora el documento de soporte de decisión 3 para pasar a la siguiente fase, que es la fase implantar. La fase implantar tiene el siguiente objetivo principal. De acuerdo al plan estratégico de ejecución, contratar y gerenciar la ejecución del proyecto, abarcando el desarrollo y completación de las fases de ingeniería de detalle, procura de materiales, construcción y pruebas en fábrica de los equipos y sistemas asociados al proyecto. Para lograr este objetivo principal, se deben de realizar alcanzar las siguientes metas. Contratación. Para lograr la meta de contratación, se requiere la actividad de aprobación de la estrategia y elaborar la lista de empresas. Proceso de selección de las contratistas, revisión y firma del contrato y la administración del contrato. Luego se pasa a procurar la otra meta, que es la ejecución. Para alcanzar la ejecución se requieren de las siguientes actividades: completar la ingeniería con el desarrollo al 100% de la ingeniería de detalle, procurar
los materiales y equipos, materialización del plan de aseguramiento tecnológico y una vez contratado, materializar el proyecto a través de la construcción del mismo, hasta la completación mecánica. Una vez alcanzadas todas estas dos grandes metas y desarrolladas todas las actividades, se procede a elaborar el documento de soporte de decisión 4 para pasar a la siguiente y última fase del proyecto, que es la fase operar. Y acá la planta comienza a operar y comienza la fase también de producción. Para lograr el objetivo de la fase operar, que es la de producir y generar ingresos, se requieren alcanzar 5 metas. La primera meta es la operación inicial, que comienza con la preparación de pruebas para lo que es el comisión y arranque del proyecto ya en la fase operar. Segunda meta es la prueba de garantía. Para realizar la prueba de garantía se realizan las pruebas de capacidades de la instalación y luego este es el primer periodo de operación y se liberan las fianzas de fiel cumplimiento. Luego la aceptación de las instalaciones. Para alcanzar esta meta se tiene que entregar las instalaciones a través de la documentación respectiva. Luego la elaboración de informes finales, que es el cierre del proyecto, y el primer informe técnico económico post-mortem y divulgación. Y luego la última gran meta es la evaluación continua, que es durante la fase que esté operando, donde se comparan lo que son las expectativas del negocio con respecto a la realidad operativa. Proceso de ejecución de proyectos. En esta gráfica podemos observar que en la parte superior tenemos las diferentes fases de ejecución del proyecto. Las 3 primeras fases se obtiene el grado de definición y desarrollo del proyecto. En la fase de implantación se obtiene la contratación y ejecución, y en la fase de operación se tiene lo que es la actividad principal, que es la operación y evaluación continua. En la segunda fila vemos lo que son los objetivos de las diferentes fases. En la visión, identificación del proyecto. En la conceptualización, selección de mejores opciones, y aquí se tiene mayor precisión de los estimados. En la definición y alcance para el plan de ejecución del proyecto detallado. En la implantación, el proceso de contratación, materialización del plan de ejecución del proyecto hasta la completación mecánica. Y lo que es la parte de operación, puesta en operación, análisis de cumplimiento con respecto a las expectativas del negocio. En la tercera fila vemos los diferentes tipos de estimado. Al finalizar la fase visión, se pueden elaborar con la información que se tiene estimado de costos clase 5. Al finalizar la fase conceptualización, se puede elaborar con la información que se tiene estimado de costos clase 4. Al finalizar la fase definición, con la ingeniería básica al 100%, se elaboran estimados de costos clase 2. Fíjense que los estimados clase 3 y clase 1 se pueden elaborar entre la ejecución de la fase, no al final. Eso es motivado que por ejemplo, en el caso del estimado de costos clase 3, para elaborar el mismo se requiere al menos del 60% de la ingeniería básica, mientras el resto está en progreso.
Y para desarrollar un estimado de costo, elaborar un estimado de costo clase 1, se requiere de la ingeniería de detalle al 100%. Y en la parte inferior se ve la distribución de los responsables del proyecto, evidenciándose que por lo menos los consultores y las contratistas tienen el mayor peso en la fase implantación. Lo que son las gerencias de infraestructura y procesos de superficie tienen su mayor peso en la fase conceptual, definición y de la implantación. Mientras que las operaciones, obviamente, está en la fase de operación, y los dueños del negocio, la unidad del negocio, del proyecto, tienen mayor peso al principio, porque son los que determinan o los que establecen las premisas para el inicio del proyecto, y en la fase operar. Clases de estimados de costos. En la siguiente tabla se resumen todos los casos de los tipos de estimados relacionados con la fase del proyecto, la información requerida para efectuar el estimado, el método de estimación y las variables precisión, probabilidad de tener éxito con el estimado, contingencia y costos acumulados. Describiremos a continuación la columna 1. Estimado de costos. Es un pronóstico de los costos de los diferentes elementos que integran un proyecto o programa de alcance definido, el cual respalda la toma de decisión de la gerencia en cada una de las fases de dicho proyecto. Etapa de proyecto. La etapa de proyecto es sinónimo de la fase de ejecución del proyecto. Información requerida. Es la documentación mínima necesaria para efectuar el estimado. Su naturaleza y calidad define el tipo de estimado que puede hacerse con ella. Métodos de estimación. Técnica aplicable al caso concreto de cada estimación y depende del tipo y naturaleza de información presentada para efectuar el estimado. Precisión, más o menos 10%. Es el grado de aproximación entre los resultados obtenidos aplicando el método repetidas veces, bajo condiciones determinadas. Solo depende de la distribución de los errores aleatorios. Probabilidad o confiabilidad del estimado. Es la probabilidad de coincidencia entre el estimado y el valor real bajo condiciones indicadas. Incrementa con la cantidad y calidad de información. Contingencia. Es un elemento de costos para cubrir la ocurrencia de elementos impredecibles dentro del alcance definido de un proyecto. Crece con la incertidumbre o falta de información. Costos acumulados. Refleja la acumulación de costos necesaria para adquirir la información para el estimado. Ahora veremos los objetivos de los estimados de costos para cada fase. El clase 5 tiene como objetivo para que se usa para lo que es la parte de planificación a mediano plazo, estudios de factibilidad de proyectos y para solicitar fondos para la siguiente fase, que es para la ingeniería conceptual. El estimado de costos clase 4 se utiliza para la selección entre varios proyectos y alternativas y para solicitar fondos
Para la ingeniería básica, el clase 3 se utiliza para las propuestas tentativas al presupuesto de inversiones. Se utiliza también para lo que es la solicitud de fondos para la ingeniería detallada y para comprar equipos y materiales de largo tiempo de entrega. El clase 2 se utiliza como propuesta firme al presupuesto de inversiones para solicitar fondos para la ingeniería de detalle, procura, construcción y arranque del proyecto. El clase 1 se utiliza para el análisis de ofertas en las contrataciones y para el control de ejecución de contratos y proyectos. Las etapas del proyecto, el clase 5 es al finalizar la etapa visualización. El clase 4 al finalizar la etapa de la ingeniería conceptual, que es lo mismo de la etapa conceptual. En el clase 3 al 60% de la ingeniería básica, ¿sí?, en la fase de definición, y el resto de la ingeniería está en progreso, se elabora el estimado de costo clase 3. El clase 2, en etapa de definición, al 100% de la ingeniería básica, se elabora el estimado de costo clase 2. Y el clase 1, al 100% de la ingeniería de detalle, en la etapa de implantación, se elabora el estimado de costo clase 1. Información requerida para elaborar los diferentes tipos de estimados. Dentro de la información requerida para elaborar el estimado de costo clase 5 está la definición del proyecto, a grosso modo, y sus unidades principales de proceso, que es la información que nos tienen que entregar para elaborar el estimado de costo clase 5. Para elaborar el estimado de costo clase 4, ¿sí?, se requiere de conocer de la tecnología, parámetros, claves del diseño de plantas y los equipos mayores. Para elaborar los estimados de costo clase 3 se requiere de especificaciones y diseños de equipos críticos, diagramas de flujo, instrumentación y control. Para elaborar lo que es el estimado de costo clase 2 se requieren de las especificaciones de proceso y de los equipos principales, planos de distribución de planta, etc. Y para elaborar los estimados de costo clase 1 se requiere de los planos detallados, cómputos métricos de materiales a granel, planificación y estrategia de contratación. El método de estimación como metodología para determinar estimados de costo clase 5 están los datos históricos de curvas de costos de proyectos similares. Para elaborar estimados de clase 4 se tienen como metodología los sistemas factorizados y curvas de costos de proyectos similares. Para lo que es el estimado de costo clase 3 se pueden utilizar los factores del sistema de factorizado, sistema semidetallado, cotizaciones firmes de equipos de largo tiempo de entrega, y también se pueden elaborar al 60% con algunas partidas referenciadas análisis de precio unitario para estimados de costos clase 3. Para elaborar los estimados de costos clase 2, el método que se utiliza, mayormente detallado, poca factorización, se tienen ya las partidas establecidas, algunas partidas de actividades que se ejecutan para la construcción, por lo tanto se aplican análisis de precio unitario igualmente. Para elaborar los estimados de costo clase 1, ya como metodología, como se tiene mayor detalle, porque se tiene ya la ingeniería de detalle completada, se realizan análisis de precio unitario con partidas normalizadas. Precisión, más o menos 10%.
en cada uno de los diferentes tipos de estimados. Probabilidad. La probabilidad de tener éxito del estimado con los costos reales se va incrementando a medida que se va incrementando la información. El clase 5 tiene apenas un 15%, 30% el clase 4, 60% el clase 3, 80% el clase 2 y el 90% el clase 1. Contingencia. La contingencia varía entre un 25 y un 30% para los estimados de costo clase 5, de un 15 a un 25% para los estimados de costo clase 4, entre un 10 y un 15% para los estimados de costo clase 3, entre un 5 y un 10% para los estimados de costo clase 2, y no aplica para los estimados de costo clase 1, ya que se tiene la ingeniería de detalle al 100%. Los costos acumulados para los clases 5 entre un 0,1 y un 0,6% del costo total del proyecto. Para los estimados de costo clase 4 entre un 1 y un 2%. El clase 3 entre un 2 y un 4%. El clase 2 entre un 5 y un 7%. Y el clase 1 entre un 7 y un 9%. Contingencia y tolerancia. La contingencia y la tolerancia vienen a cubrir los aspectos referentes a la insuficiencia de información, nuevas tecnologías, ajustes en la estimación, ajustes en cómputos métricos, omisiones, cambios en la ingeniería básica, cambios en la estrategia de ejecución y riesgo. Todos estos elementos inciden en los costos del proyecto. Definición de contingencia. Es una previsión de fondos que cubre la ocurrencia de elementos de costos impredecibles dentro del alcance definido de un proyecto. Métodos de estimación de las contingencias. Tenemos el método clasificación de estimados. Es el método más utilizado y depende básicamente de la clasificación de los estimados. Como por ejemplo, el estimado de costo clase 5 entre un 25 y un 30%, el clase 4 entre un 15 y un 25%, clase 3 entre un 10 y un 15%, el clase 2 entre un 5 y un 10%, y en el clase 1 no aplica. Este intervalo de clase 5, que es el límite superior, que indica 30%, podría llegar hasta un 50%, ya que de 25 a 30% es un intervalo que corresponde a la tecnología existente. Para nuevos procesos o procesos no probados, el límite superior podría llegar a ser hasta un 50%. Definición de tolerancia. Es una previsión de fondo para cubrir aquellos elementos de costos predecibles dentro del alcance definido de un proyecto que no han sido estimados por otra vía. Información técnica requerida. Dependiendo del tipo de estimado de costos a ser elaborado, se requiere de la información técnica correspondiente. A continuación, se muestra la tabla que contiene estos elementos necesarios para realizar los diferentes tipos de estimados. Bien, aquí vemos que esto es una lista de chequeo de información entregada con las solicitudes de servicio para elaborar los diferentes tipos de estimados de costos, desde el clase 5 hasta el clase 1. Vemos los niveles de desarrollo de información técnica. Dentro de la generalidad, vemos para desarrollar lo que son los proyectos, tenemos la base del estudio del proyecto, las bases de diseños,
diagrama de bloque de proceso, diagrama de flujo de proceso, descripción del proceso, balance de masa de energía, sumario de propiedades de las corrientes, lista de equipos con sus respectivas capacidades de equipos mayores, requerimiento de servicios industriales. Toda esta información tiene ciertos niveles de desarrollo de lo que es la parte técnica, donde podemos visualizar que el nivel 1 de desarrollo es una información, que la información contenida en la documentación se caracteriza por ser preliminar, global, limitada, parcial y típica. El nivel 2, la información contenida en el documento se caracteriza por ser específica y completa sin indicar detalle, mientras que el nivel 3, la información contenida en el documento se caracteriza por ser definitiva, precisa, específica, firme, reconfirmada, completa e indicando detalle. Bien, entonces de aquí que se desprende los diferentes niveles de desarrollo de la información técnica. La ingeniería de proceso tiene sus diferentes actividades: la ingeniería mecánica, la ingeniería de sistemas, la ingeniería eléctrica, y cada uno de ellos tiene sus niveles de información requeridos para poder elaborar los diferentes tipos de estimados. En esta parte de la que es la descripción general requerida, por lo menos el documento de soporte de decisión preliminar de la fase correspondiente para los avances desarrollados. Para el clase 5 se requieren el clase 4, el clase 3 y el clase 2. En el clase 1 no aplica. En la lista de lo que son los materiales, electricidad, instrumentación mecánica, se requieren para todas las fases. Igual la lista de equipos se requiere para todas las fases. El pliego de condiciones, que es cuando comienza ya la fase de contratación, se requiere solo en el estimado de costos clase 1. El alcance general del proyecto, de la obra, servicio, ubicación geográfica, especificaciones, se requieren en todos los diferentes tipos de estimado. Los cómputos métricos se requieren tanto en el estimado de costo clase 2 como en el estimado de costo clase 1. El alcance de las partidas de pago se requieren en el 2 y en el 1. La ingeniería de detalle, el alcance, las estrategias de ejecución, contratos y proyectos, planos detallados, cómputos métricos, el diseño completo de fundaciones, estructuras, así como cómputos métricos de los materiales de construcción. La unidad requiriente debe consignar la ingeniería de detalle en un 100% completada para poder desarrollar un estimado de costos clase 1. Esta sería entonces aproximadamente lo que son la información que se requieren para poder desarrollar los diferentes tipos de estimados de costos. ¿Cuáles son los beneficios de la estimación de costos? Existen beneficios económicos, beneficios de planificación y beneficios de control. Dentro de los beneficios económicos está la visión temprana de alcance, costos y beneficios del proyecto. Visión de costos durante la ingeniería de diseño, que permite hacer cambios al alcance original y asegurar la calidad del proyecto. Contratación de obras a precios más justos, lo que implican ahorros. Y bases para comparar reclamos de obras de los contratistas. En esta gráfica podemos apreciar dos curvas. La curva roja representa la curva S
típica de los costos acumulativos mientras avanza el proyecto. En sus 3 primeras fases, o sea, en el FER, los costos son bajos en comparación con la fase implantar. La curva verde se puede interpretar de varias maneras. Podría verse como la curva de oportunidades que tiene el equipo de proyecto de incidir en los costos finales y el tiempo de ejecución del proyecto. O se puede ver como la curva de agregación de valor que el equipo de proyecto puede darle al mismo. En todo caso, si tenemos cambios de alcance durante el FER, el impacto en el costo del proyecto sería bajo. Sin embargo, cualquier cambio de alcance en la etapa implantar significa mayor costo del mismo y su impacto será mucho mayor que en la etapa del FEL. Al comienzo del proyecto, el equipo tiene mucha oportunidad de incorporar valor al mismo. Curva verde, zona del FEL. A medida que se desarrolla el proyecto, por ejemplo, al entrar en la fase conceptual, se definen opciones y se escoge una de ellas, cerrando las demás opciones, definiendo un camino al proyecto. Esta opción seleccionada es desarrollada en la siguiente fase, es decir, en la fase de definición, disminuyendo al proyecto las demás posibilidades u opciones. Planificación. Permite planificar desembolsos a mediano y largo plazo. Hacer una mejor planificación de los fondos en el presupuesto de inversiones. Y por último, como beneficio de la estimación de costos, el control, herramienta fundamental para un seguimiento de costos y de avance de las obras. Estructura típica del estimado de costos clase 5. Descripción general del proyecto. Bases del estimado. Sí, ¿cuáles son las premisas que se utilizan para realizar el estimado de costos clase 5? Resumen de costos. Agrupado en lo que es la ingeniería, procura, construcción, gestión y contingencia. Metodología de estimación para clase 5. Dentro de la metodología, la primera información que se tiene que tener para el estimado de costos clase 5 son los de los equipos principales para determinar la procura. Estos equipos principales tienen asociado la instalación y la procura de unos materiales para realizar esa instalación. Luego conforman lo que es el límite de batería de los costos asociados a lo que es los equipos principales y su instalación para lo que es el proyecto. Se consideran la procura y la construcción de servicios auxiliares. Se determina los costos de lo que es la ingeniería completa, la ingeniería conceptual, básica y de detalle. Luego se determina lo que es la gestión, que es el apoyo operacional, el costo de los dueños y otros costos que son los costos que podrían ser terreno, preparación de sitio, edificaciones, transporte del producto, almacenamiento, arranque. Y sobre todos estos costos se le aplica la contingencia para tener el costo de inversión del proyecto.
que es el costo total del proyecto. Esto es, a grandes rasgos, la metodología utilizada para realizar los estimados de costos clase 5. Dentro de las metodologías, de las diferentes metodologías para estimar costos clase 5, está el método de las curvas, el método de las capacidades de prorrateo, el método de los factores, usar programas computarizados, cotizaciones informales, publicaciones especializadas y manual de estimado de costos. Lo que son todos estos materiales, herramientas, al finalizar el curso de estimación de costos, les será entregada por lo menos 32 sistemas de curvas para realizar estimado de costos a través del método de las curvas. También se le entregarán para 32 proyectos de las industrias lo que son las premisas, lo que son las estructuras de costos porcentual, lo que es la parte de todos esos indicadores que se utilizan para realizar estimados de costos clase 5 y parte de estos manuales de estimados de costos para clase 5. Métodos de las curvas. Primero, selecciona la curva referencial. Dependiendo del tipo de proyecto, se selecciona la curva, se coloca la capacidad del proyecto y se determina el costo total instalado. Actualización de los costos con índice de inflación. En caso de que se tenga alguna curva con una data sin actualización, entonces se actualiza a través de los índices de inflación. Aplicable para la estimación de plantas, procesos, equipos y servicios. Veremos entonces lo que son las curvas paramétricas. Se tienen unas premisas. Dentro de esas premisas están para los que son los 32 proyectos, como habíamos hablado. Ejemplo, por lo menos tenemos esta subestación eléctrica. En este material nos entregan lo que son la introducción, que incluye el estimado, las inversiones, cuáles son esas inversiones que hay que hacer y los diferentes tipos. Pues en el caso de las subestaciones eléctricas, subestación con transformadores trifásicos, primario de alta tensión y secundario de media tensión, primario de media y secundario de media tensión y primario de media y baja tensión para los diferentes tipos de transformación. Se explica la introducción, se introduce lo que es el concepto, cuáles son el detalle de las premisas a considerar. Habla también de las características técnicas del proyecto. En este caso hablan de lo que es la parte de la relación de transformación, en este caso es 115 a 34.5 kV, con una relación de 3,33, la relación de 8,33 es de 115 a 13.8, y así sucesivamente para cada tipo de nivel de tensión. Luego, ¿qué se incluye en el estimado? ¿Cuáles son lo que son los equipos principales, las partes principales del estimado de costos? Y nos muestra lo que son las curvas. En este caso, se tiene solamente lo que es la capacidad, porque ya se trabajó
con la condición paramétrica para A de 3,33, se llega al coeficiente 316,36 y colocando la capacidad se obtiene el costo total instalado. Dependiendo de cada parámetro de relación, se tiene un coeficiente, el cual se multiplica por la capacidad, se eleva al exponente respectivo y se determina el costo total instalado. En este caso nos habla que es el primer trimestre del 2019 en Estados Unidos de Norteamérica. La capacidad a colocar es megavoltios amperios y el voltaje primario a ser considerado para esta curva, y así sucesivamente para el resto de los niveles de tensión. Luego se tienen las gráficas, que aquí podemos ver la que estábamos observando recientemente, y aquí se muestran lo que es las curvas. En este caso mostramos la curva transformador trifásico primario alta tensión y media tensión para una relación de 8:33. Para determinar se selecciona la curva y se determina y se coloca en el eje de las abscisas el valor correspondiente. Supongamos que es de 50 megavoltios amperios, tendría un costo aproximado de 1,0975 por 10 a la 4. Es decir, que vendría siendo 10.975.500 dólares aproximadamente. La medida está, la unidad monetaria está en dólares por miles de dólares. En este caso estaríamos en este nivel aproximadamente. Bien, una vez visto lo que son las curvas paramétricas y su utilización, proseguimos con lo que son el método de capacidades de prorrateo. Primero, selección de proyecto y o equipo referencial base. Segundo, actualización del costo por inflación. Tercero, aplicación de la fórmula de capacidades o 6 décimos, que es la siguiente fórmula: CA es igual a CB por QA entre QB elevado a un factor. CA es el costo a calcular, CB costo referencial, QA es la capacidad del costo deseado y QB es la capacidad del costo referencial, y E es el factor de capacidad, que es variable y depende del tipo de equipo. Supongamos entonces que nosotros tenemos los equipos principales de un proyecto y necesitamos determinar sus costos. Si nosotros tenemos algún costo referencial que no sea la misma capacidad con el que deseamos estimar, lo podemos utilizar, incluso si es de una fecha anterior. En este caso tenemos varios equipos: la parte de refrigeración, la parte de manejadores de aire, recipientes, filtros, centro cortón de motores, equipos de plantas piloto, etc. Si no aparece el equipo acá, entonces utilizamos el promedio del factor, que es 0,655. Este sería el factor promedio en caso de que su equipo no aparezca acá. Bien, ahora vamos a ilustrar el método de las capacidades con el estimado de costo de un centro control de motores. Asumiendo que tenemos como precio base un equipo de fecha
enero del año 2018, cuya capacidad es un centro de control de motores cuya capacidad es de 12.000 kVA para 4,16 kVA. Ok, y tiene un costo de 1.444.810 dólares, ya que la unidad que tenemos acá es de miles de dólares. Primero lo que hacemos es, y supongamos que se va a traer del año 2018 al 2020. Lo primero que tenemos que hacer es actualizar con los índices de inflación. La inflación en el 2018 fue de 1,91% anual y la inflación en el 2019 fue de 2,29%, por lo que se aplica la inflación al monto referencial, se multiplica 1 más ese porcentaje por 1 más el otro porcentaje que corresponden a la inflación del 2018 y 2019 respectivamente, y se obtiene un monto de 1.506.120 dólares actualizado a marzo del 2020, en caso de que sea la fecha que estemos actualizando. Ahora se va a proceder a obtener el que necesitamos, que es de 20.000 kVA. Para ello se aplica la fórmula de los 6 décimos o la fórmula de capacidad por rateo. El método de las capacidades se coloca el precio actualizado, 1.506.120 dólares, multiplicado por la capacidad deseada entre la capacidad referencial elevado al exponente. Recordemos que el centro de control de motores, que ya lo habíamos visto, el exponente es de 0.26. Entonces aplicamos 0.26 y nos da un resultado de 1.720.050 dólares. Y esta sería la forma como aplicamos el método de las capacidades. Método de los factores. El método de los factores básicamente va a depender de la distribución porcentual de los costos del proyecto. Sirve para la elaboración de estimado de costos clase 4 y clase 5 también igual. Se utilizan las relaciones de factores en base a los costos de equipos mayores. Ingeniería versus el costo total, materiales versus el costo de los equipos y construcción versus el costo de los equipos. Y se requiere de la base de datos histórica. Ejemplo del método de los factores: supongamos que un proyecto tiene un costo total de los equipos mayores de 1.580.000 dólares. De acuerdo a la estructura porcentual de los costos, la procura, materiales y otros representa el 76,2% de ese monto, resultando 1.204.000 dólares. La construcción y puesta en marcha representa el 90% de esos costos, que vienen siendo 1.422.000 dólares, para un total entre los costos de los equipos mayores, la procura de los materiales asociados para esa instalación y la construcción y puesta en marcha representan 4.206.000 dólares. La ingeniería sobre esos costos, un 3%, que son 126.000 dólares, para un subtotal de 4.332.000 dólares. La gestión representa un 2%, que es el 87.000 dólares, para un total de 4.419.000 dólares como subtotal del proyecto. Se le aplica una contingencia del 25%,
y tiene un costo de inversión total del proyecto aproximadamente de $5.524.000. Esto es en caso de tener lo que son los costos porcentuales del proyecto. Otros costos asociados son los costos de terrenos, que se utilizan, para los cuales se utilizan indicadores. Dentro del curso de estimación de costos que vamos a realizar, estos indicadores, ahí vamos a comprender y aprender cómo determinar estos indicadores, cómo elaborarlos, cómo estimarlos para los diferentes tipos de estimados de costos, desde clase 5, clase 2 a clase 1, y cómo utilizarlos. Preparación del sitio. El indicador son dólares por metro cúbico. El del costo de terreno son dólares por hectárea. El de edificaciones es dólares por metro cuadrado. Algunos servicios pueden ser utilizados, la parte de la metodología de las curvas, para lo que es el almacenamiento, también igual con indicadores, dólares por barriles. Para el transporte, dólares por metro lineal, por kilómetro, o por potencia de bombeo, en el caso de los oleoductos, gasoductos. Y la gestión, que es el del dueño, que varía entre un 2 y un 4% del costo total sin contingencia. Dentro de las consideraciones finales que tenemos en todas las metodologías, es de vital importancia la disponibilidad de la data histórica. Los estimados clase 5 y 4 se realizan utilizando métodos estadísticos y o parámetros, relaciones, factores, curvas, índices, por lo que su confiabilidad es menor. La utilización de un método específico depende de la información disponible en el momento de realizar el estimado. Es decir, que dependiendo de la información que se tiene, podemos incluso o bien utilizar un método o utilizar varias metodologías para lograr el estimado, para tener la mayor cantidad de información posible, para poder acercarnos un poco más hacia ese costo final del proyecto. Muy bien, ahora veremos a continuación el estimado de costos clase 5. Para ellos, antes de iniciar, vamos a ver lo que es este documento, que les recuerdo que durante la ejecución del curso de estimación de costos, ustedes van a tener disponibilidad de 32 proyectos de lo que son las construcciones a nivel industrial, proyectos relacionados de diferentes tipos. Vamos a ver acá en este documento el manual de estimación de costos clase 5 tipo curva, servicios industriales y facilidades auxiliares, sistema de distribución, subestaciones eléctricas. Acá tenemos lo que es la introducción, inclusiones del estimado, la inversión, que es donde vemos lo que son las curvas, y la estructura de costos porcentual. En la introducción se nos dice que este documento contiene información de costos, la cual permite obtener un estimado de costo total instalado de la facilidad para la transformación de energía eléctrica a través del sistema de subestaciones con transformadores trifásicos de alta, media y baja tensión.
las cuales forman parte de los servicios industriales asociados a plantas de refinación y petroquímica o cualquier otra. La data de costos con la cual se generaron las correlaciones y curvas provienen directamente de fabricantes y proveedores. Los costos están basados en dólares estadounidenses en la costa americana del Golfo y para el primer trimestre del 2019. Los costos de los transformadores trifásicos y sus accesorios, según las inclusiones que más adelante se señalan, fueron suministrados para 3 diferentes niveles de transformación: el nivel primario de alta tensión al nivel secundario de media tensión, de media tensión a media tensión entre el primario y el secundario, y de media tensión primario a baja tensión secundario. Para cada uno de los 3 diferentes niveles de transformación se graficó los costos para los valores más típicos de la relación de transformación, abre comillas, A, entendiéndose por dicha relación el cociente del voltaje primario entre el voltaje del secundario del transformador. Los niveles de A utilizados son: para el primario de alta tensión al secundario media tensión, A 3,33, que significa de 115 a 34.5, y A 833, que es de 115 a 13.8. Este es precisamente el que nosotros vamos a revisar y a tener como referencia para realizar nuestros estimados. También tenemos lo que incluye las inclusiones del estimado, lo que toman en cuenta, en consideración, las mínimas inclusiones en el sistema formado por las subestaciones eléctricas con transformadores trifásicos considerados para el estimado de costos e igualmente válidos para los 3 niveles de transformación señalados son el conjunto del núcleo y bobina, devanado o bobinado de cobre, conmutador de derivaciones, selector o cambiador de tomas si es requerido, tanque y accesorios, líquido de enfriamiento y aislamiento como sea posible, radiador si es requerido, conservador si es requerido, estructura de la base, bloques de soporte con almohadillas elásticas, pintura más protección anticorrosiva, cajas para conexión de cables, sistema de barra colectora o ómnibus, conexiones en el ducto de barras, barra de bajo voltaje, derivaciones de alto voltaje, conexiones a tierra, circulación forzada de aceite si es requerido, enfriamiento con ventiladores si es requerido, provisiones para enfriamiento por aire forzado, caja o envoltura protectiva, tornillos de la estructura o armazón, orejas de levantamiento, conectores terminales de la barra de bajo y alto voltaje, termómetro tipo dial, indicador magnético del nivel de líquido, indicador de presión de vacío, válvula de drenaje, protecciones Bulchoff si es requerido, panel de distribución del secundario y cualquier otro accesorio que el fabricante del transformador y del panel de distribución del secundario consideren necesarios para obtener las condiciones correctas de operación. También tenemos acá, en este documento, lo que son las relaciones. Para las diferentes relaciones, el coeficiente de la curva. Esta sería la curva, la capacidad a la CO93 para el costo total instalado de una relación de alta tensión a media tensión, ¿sí? De una relación de 3,33. Para una relación de 8,33, el costo total instalado, la curva sería 153,54 por la capacidad a la CO93. Bien, vemos también que el costo total instalado corresponde en miles de dólares en la gráfica, ¿sí? Y está hecha para el primer trimestre del año 2019. Esta era la relación de transformador, de transformación del voltaje primario y entre el voltaje secundario. La capacidad se mide en megavoltios amperios y está localizado en los Estados Unidos de Norteamérica.
Adicionalmente a esta información tenemos esta parte importante, que es la estructura de costos porcentual, donde se nos indica que de los equipos principales, el suministro de aisladores representa el 4,20%, el de transformador de potencia el 9,93%, seccionadores e interruptor de potencia 4,16%, los transformadores de corriente, tensión y centro de distribución de potencia el 33,74% y el suministro de sistema de barra el 0,67%. De eso, entonces, el total de equipos principales representan el 52,70% del costo total instalado. Mientras que la construcción, que tenemos la preparación del sitio, un 0,24%, la erección de equipos mayores, un 2,8%, prefabricación e instalación de tuberías y canalizaciones, un 3,8%, obras civiles, 2,5%, instrumentación, un 1,25%, y la electricidad, la parte eléctrica, un 19,36%. En la parte de construcción, para un total de un 29,95% del total instalado de la subestación. Y los costos indirectos corresponden a un 17,35%, para un total de un 100% del total instalado. Bien, ahora veremos lo que es el ejercicio de la hoja de cálculo. Bien, de acuerdo a su solicitud, que se refiere al equipo de trabajo, ¿sí?, con la información suministrada, se realizó para calcular y determinar el estimado de costos clase 5 del proyecto. Quiere decir que estamos en la fase visualizar. Al finalizar la fase visualizar, se elabora el estimado de costos clase 5, por lo que en el documento de soporte de decisión nos dieron o nos dan lo que es las características, el alcance del proyecto. En este caso, se trata de la construcción de una subestación eléctrica 115 kV a 13,8, capacidad de 60 megavoltios amperios, obteniéndose este monto de $10.987.466.94. Bien, ahora vamos a proceder a revisar de dónde o cómo se obtuvo el costo de la inversión. Tenemos unas premisas, ¿sí?, de acuerdo a la información suministrada, que la obra será ejecutada bajo una contratación colectiva aplicable al tipo de proyecto. El tiempo de ejecución del proyecto se estima en 420 días y se incluyen todos los impuestos correspondientes al objeto de la contratación de la construcción y de todo lo que son los servicios. Bien, siguiendo ahora la metodología que ya revisamos y vimos en el curso, tenemos lo que son los equipos principales. Ok, en esta oportunidad vamos a combinar lo que es el método de las curvas con el método de porcentaje detallado del proyecto. Ok, nos vamos entonces a lo que es a obtener el costo total instalado de la subestación eléctrica a través de las curvas. Nos vamos entonces y revisamos lo que es la curva, las curvas paramétricas. En este caso, estas curvas muestran una serie de curvas referidas a diferentes niveles de transformación, ¿sí? En el caso nuestro, nos corresponde la transformación trifásico primario alta tensión, secundario media tensión, para una relación de 8,33, de 115 a 13,8, que es la que estamos estudiando. Esta curva, vemos que en el mismo le damos doble clic y tenemos lo que es la función paramétrica. En este caso, ya estamos trabajando con el otro parámetro, que es de 8,33, por lo tanto tenemos un solo parámetro acá y vamos a medir lo que es la capacidad. Bien, queda 153,54 la capacidad elevado a la 0,93. ¿De dónde sale esta información? Precisamente de la información que acabamos de ver, donde vemos las relaciones, ¿sí? En este caso, tenemos la relación para 8,33, el costo total instalado 153 por la capacidad a la 0,93, que es
exactamente la función que tenemos acá. Muy bien. Para determinar entonces lo que es el proyecto, vemos que es de 60 megavoltios amperios, por lo que tenemos que evaluar la función y colocarle, le damos clic acá, evalúa la función seleccionada en un valor dado y damos entonces la capacidad escribiendo los 60 megavoltios amperios, para lo cual nos resulta en función de lo que la curva está expresada, el eje de la ordenada nos indica que el costo total instalado está en miles de dólares estadounidenses. Es decir, que el valor que está acá tenemos que multiplicarlo por 1000, por lo que el costo total instalado de una subestación eléctrica para una capacidad de 60 megavoltios amperios es de 6.916.751,90 centavos de dólar. Ok, con esta información nos vamos al ejercicio y colocamos el costo total instalado de la curva que tenemos acá. 6.916.751,90. Muy bien. De acuerdo a la estructura de costos porcentual, se determinó que el 52,70% representa el costo total de los equipos principales. Por lo que acá el costo de fábrica de esos equipos principales es ese 52,70%, que al multiplicar por el costo total de lo que nos dio la curva paramétrica, nos da que son 3.645.128,25. Ese sería el costo de los equipos principales para la procura, lo cual está distribuido en esta forma, de acuerdo a la serie de elementos que constituyen los equipos principales, que ya lo vimos en el documento en PDF que vimos de la subestación eléctrica, del proyecto de la subestación eléctrica. Ok, entonces acá tenemos el costo total de fábrica de los equipos principales, y ahora esto es considerando que se está procurando en los Estados Unidos de Norteamérica, por lo que si es en otro país fuera de los Estados Unidos de Norteamérica, debemos de considerar la serie de costos asociados a esa procura, que lo vamos a ver en lo que es el resumen de procura. En este resumen de procura, ¿sí?, vemos también que están a unos valores constantes. En este caso, el valor constante es al mes de abril del 2021. ¿Sí? Aquí tenemos el nombre del proyecto, el estimado de costo clase 5, y este sería el resumen de costo de la procura, lo cual el valor del equipos mayores es el que viene precisamente de la procura, ¿sí?, que es de 3.645.128,25 centavos de dólar. Se le considera a ese costo de fábrica una inspección foránea que se estila o se determina en 1.5% del costo de fábrica. Adicional, se le agrega el 2% de lo que corresponde a repuestos y otros, para un total de otros costos asociados a la procura del costo en fábrica de 127.579,49 centavos de dólar. Ahora tenemos un total de 3.772.707,74 centavos de dólar. Al sumar lo que es el costo en fábrica más los otros costos correspondientes a inspección foránea y a repuestos y otros. Bien, ya con todos estos costos se le agrega lo que corresponde a la tolerancia. Se recuerdan que cuando vimos contingencia y tolerancia, a esto se corresponde a lo que es la parte para considerar lo que es errores en cómputo o en cantidades. En este caso, se considera un 10% sobre el costo total de esa procura en fábrica, ¿sí?, que viene correspondiendo o que resulta
$377.270,77 de dólar. Para un total, un subtotal de $4.149.978,51 de dólar. Ahora bien, en este caso tenemos el costo en fábrica más la tolerancia. Para ello, entonces vamos a proseguir con lo que es el transporte internacional. Este transporte internacional se refiere al transporte entre la fábrica y el sitio donde se va a hacer el embarque para luego proceder al traslado hacia el puerto destino. Es decir, que este sería el transporte hasta el puerto origen, de la fábrica hasta el puerto origen, y se establece aproximadamente en un 2% del costo de la factura, ¿sí? Luego hay unos trámites internacionales. En este caso se consideró 0,50% porque el monto supera el $1.000.000. En esta tabla que tenemos acá podemos ver los rangos para los trámites internacionales. Entre $2.001 y $20.000 corresponde un 10%. Entre $20.001 y $1.000.000 corresponde a 6%. Y para mayores a $1.000.000, un 0,5%. Esa es la razón por la cual se colocó 0,5%. Entonces lo que se hace es multiplicar ese 0,5% por el subtotal, igual en lo que es el transporte internacional. Bien, luego se le aplica ya cuando está, supongamos que viene en barco, cuando está en el barco, se le aplica ya el seguro y el flete. Es decir, que hasta acá, hasta los trámites internacionales, tenemos lo que es el costo FOB, ¿sí? Cuando está al lado del barco. Una vez que se carga en el barco, se le aplica el seguro y el flete, y esto sería el costo para transformarlo, este costo más el costo del seguro y el flete, en el costo CIF, que es cuando llega al puerto destino. Luego hay que aplicar lo que son las tasas y agente aduanal ya en el puerto destino, la caleta, el impuesto de nacionalización, que todo depende del marco legal de cada país, ¿sí? Y el transporte nacional, ¿sí? Este es el transporte ya interno en el país destino, ¿sí? Desde el puerto destino hasta el sitio donde se va a almacenar o se va a construir la subestación en este caso. Luego tenemos todos estos costos asociados, ¿sí? Que corresponden al transporte internacional, trámites internacionales, seguros y flete, tasa y agente aduanal, caleta, impuestos de nacionalización y los transportes y el transporte nacional. Para luego sumarse todos estos conceptos, ¿sí? Para tener un total de $5.334.797,38 de dólar. Este sería en realidad la procura de traer desde el extranjero, en este caso desde los Estados Unidos hasta cualquier país destino, ¿sí? Bien, ahora veremos, pasamos a continuación, lo que es el resumen final. Bien, en este resumen final tenemos lo que son los elementos de costos del estimado de costos clase 5, que son la ingeniería, la procura, la construcción, la gestión y la contingencia, ¿sí? Que se trata aparte, de acuerdo a lo que ya vimos en el marco teórico del curso. Bien, para obtener la ingeniería tenemos que tener aproximadamente, de acuerdo a las estadísticas, a los datos históricos, ¿sí? Entre un 3 y un 6% de la procura más la construcción, obtenemos el costo de la ingeniería. Ok, en estos momentos solo hemos obtenido lo que es la procura, que es la que viene del resumen de procura, que son los $5.334.797,38 de dólar. Hasta ahora eso es lo que tenemos, ¿sí? Bien, para obtener la ingeniería necesitamos
obtener primero la construcción. Y para ello nos valemos de lo que es la estructura detallada de costos porcentuales de lo que es la subestación eléctrica. Es decir, este proyecto tiene una estructura de costos porcentual, que ya la vimos, que estuvimos analizándola, revisándola, donde el total de los equipos principales corresponde el 52,70%, mientras que la construcción el 29,95%. Con esta información ya podemos determinar la relación entre lo que es el costo de la construcción con respecto al costo de la procura. ¿Cómo? Muy sencillo. Lo que se hace es dividir el porcentaje, ¿sí?, de la construcción con respecto al porcentaje de la procura. Y ahí obtenemos que el costo de la construcción representa el 56,83% del costo de la procura. Para efecto de lo que es la construcción, lo que se hace es multiplicar ese porcentaje por la procura, obteniendo el costo total de la construcción. Una vez obtenido el costo total de la construcción y teniendo lo que es la procura, ya sí podemos, haciendo uso de esta relación entre un 3 y un 6% del costo de la procura y la construcción, podemos obtener lo que es la ingeniería, aplicando en este caso el 3%, obteniendo un monto de $250.998,67 para lo que es el desarrollo de la ingeniería conceptual, básica y de detalle, que esa sería la ingeniería, el costo de la ingeniería del proyecto completo. Bien, ok, ya teniendo entonces la ingeniería, la procura y la construcción, de acuerdo a las estadísticas y a los datos históricos, ¿sí?, entre la gestión corresponde entre un 2 y un 4% de la procura, la construcción más la ingeniería. En este caso, entonces, aplicamos el 2% de la ingeniería, la procura y la construcción, ¿sí? Dependiendo, en este caso, aquí prevalece lo que es la pericia del estimador de costo. Dependiendo de la cantidad de documentos, por experiencia, nosotros determinamos, ¿sí?, los porcentajes, tanto de lo que es la ingeniería, este porcentaje que puede variar entre un 3 y un 6%, y la gestión, que va entre un 2 y un 6%. Para este caso, en este caso tomamos los límites inferiores, pero pudiera ser los límites superiores o cualquier otro intermedio, ¿sí? Todo depende de la cantidad, de la magnitud del proyecto en cuanto a la documentación de las diferentes disciplinas, como son la ingeniería civil, mecánica, eléctrica, instrumentación, de proceso, etc. Muy bien. Luego ya se le aplica directamente a lo que es la contingencia. En este caso estamos aplicando, ¿sí?, por el método del tipo de estimado, que corresponde a un 25%. ¿Sí? Se le aplica un 25% de lo que es la contingencia a todos los costos que ya hemos determinado. Y así tenemos entonces el costo total del proyecto, que corresponde a lo que es la inversión. Bien, de 10.987.466,94 centavos de dólar. Muy bien. Ahora, lo otro que tenemos que determinar son las cantidades de horas. Para determinar las cantidades de horas, nos valemos de los indicadores, que son estos que están acá. El índice de dólares por hora profesional de ingeniería está en 64,09 centavos de dólar. En el índice para lo que es la gestión está en 35,25 centavos de dólar. Y el índice de horas de construcción, que corresponde al indicador del costo de lo que es utilizar los equipos y la labor con respecto a la construcción, ese índice es de 100,52 centavos de dólar por hora de trabajo. ¿Sí? Bien, todos estos indicadores vamos a verlos en lo que es el curso de estimación de costos. Y en ese curso vamos a ver de dónde salen, cómo se generan estos indicadores. ¿Sí? Bien, esos mismos
indicadores son los que obtenemos en los estimados de costos clase 5 y en los estimados de costos de servicios profesionales para el desarrollo de la ingeniería, que también veremos en el curso de estimación de costos. Veremos también lo que son los costos de operación y posesión de equipo y toda una serie de indicadores que nos van a facilitar para poder realizar estimados de costos de calidad. Bien, entonces en función de estos indicadores podemos determinar la cantidad de horas, porque si tenemos el costo total de la ingeniería y tenemos el indicador de dólares por hora profesional de ingeniería, entonces lo que tenemos que hacer es dividir el costo, ¿sí?, entre el indicador y se determina la cantidad de horas para el rubro de lo que es la ingeniería. En la construcción se divide entre el costo total de la construcción y para la gestión entre el costo total de la gestión, que es de hacer notar que el costo total de la gestión se aproxima en un término aproximativo de un 55% del índice para el desarrollo de ingeniería, más o menos, aproximadamente, ¿sí? Ok, luego se le aplica también una contingencia a la cantidad total de horas para obtener la cantidad total de horas de trabajo requerida para lo que es el desarrollo del proyecto de la subestación eléctrica de 115 a 13.8 kV con una capacidad para 60 megavoltios amperios. Una vez obtenido el costo total, se procede a entregar el documento, ¿sí? Bien. Ok. Perfecto. Bien, hemos llegado al final de este curso y nos vamos a despedir con esta reflexión. Hacer el curso de estimación de costos. Es casi imposible ejecutar un proyecto, plan, negocio, obra, servicio, actividad o trabajo sin que se mencionen las palabras presupuestos, costos, ganancias y utilidades. Precisamente el curso de estimación de costos viene en esencia a fortalecer los conocimientos de los profesionales, técnicos y estudiantes de la materia de estimación de costos, con el firme propósito de ofrecer las herramientas necesarias para elaborar estimados de costos de excelente calidad. Para tomar decisiones referentes a si continuar, mejorar o cancelar un proyecto de inversión, necesariamente es imprescindible los datos obtenidos de las estimaciones de costos. Este su servidor, Edmundo Marcano, le da las gracias por su atención. Muchos éxitos y nos vemos en el curso de estimación de costos.